Buen día, ¿qué tal? Bueno, hoy iba a leer algo de la Biblia, pero antes, o sea, iba a leer la palabra del sembrador, que está en Juan y está en otras partes, que está en Marcos, está en varias partes. Esta es una, pero antes de decirlo de la parábola, hay una parte en donde Juan 1 que habla se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primero que empezó a decir que, o sea, a las personas, pues, que venía alguien que era superior a él y que tenía el poder, o sea, tenía un poder diferente, poder sobre la vida, sobre la muerte, esas cuestiones. O sea, estaba reseñando, hablando de Jesucristo. Y esto lo podríamos ver en otro momento, pero lo que quería era nada más reseñar que había primero antes de que todo arrancara, había esa persona decía que al principio de las cosas lo que existía era el verbo y en el verbo estaba Dios, ¿verdad? Y Dios era el verbo, pero ese verbo se transformó en carne. Ahora bien, entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo es eso de que el verbo se transformó en carne? Y surge una duda, una confusión. ¿Cómo algo intangible puede transformarse en carne? Y en este caso es el hecho de que Dios llega a un momento en que decide, me imagino yo, que debe haber creencia en los hombres. Porque la gente estaba, me imagino que pensaría que la gente estaba como este, desordenada, que sí yo. O sea, no había un orden, no había no había una rigidez, no había una norma. Y la gente piensa que lo más importante, nosotros todavía pensamos eso, que lo más importante es el cuerpo. Y al cuerpo le brindamos pleitesía. Y el cuerpo realmente lo que pasa es que es una caparazón y que tiene un determinado tiempo de duración. O sea, es perecedero. El cuerpo se pierde, no existe. Una vez que el cuerpo llega al final, el cuerpo ya no existe, más nunca va a aparecer, porque es algo material que se dañó. Entonces, ¿qué es lo que realmente siempre va a existir? La energía. Eso sí existe. Eso se transforma nada más. Y nosotros, los que vivimos lo que estamos aquí en este cuerpo, tenemos una cuestión que se llama energía, que es el espíritu. El espíritu es la energía que tenemos y esa energía se libera en un momento dado. En el momento en que finaliza el ciclo de vida, el espíritu sale y se confunde con la energía. Sale como energía. Es una energía muy pequeña pero muy poderosa. Bien, ¿cómo entender eso? O sea, ¿cómo entender que nosotros tenemos un espíritu y que ese espíritu va a salir y se va a liberar y nosotros, nuestro cuerpo que desde que tenemos, que le dimos tanta importancia, se pierde todo, pero es que lo hemos visto, pues. O sea, el cuerpo va a recibir, aun cuando sea resistente, el cuerpo va sufriendo enfermedades, va sufriendo problemas mentales, qué sé yo, o sea, o surgen gravedades por una herida, lo que sea esto. O sea, tiende a ser factible de heridas y de debilidades, se quiebra una pierna o X, no tiene gran poder, pues digamos así, no tiene, sabe que su vida está en el hilo, pues, de diario. Y la otra es que tampoco comprendemos que carrizo es eso de Dios y que Dios está en todas partes y en ninguna parte y que es una energía principal, que es la energía de todo. Pero esto nos lo está diciendo entonces ahora Juan, que eso salió ese personaje, Juan el Bautista, y empezó a decir esto en sus peregrinaciones. El hecho es que realmente en esos momentos, en ese tiempo, también apareció, estaba Jesús, que era menor que Juan, pero era, aun cuando era menor que en tiempo que Juan, era mayor que Juan, porque era el mismo Dios. Y vino con una misión.
Y la misión la iba él señalando en palabras, enseñando, digamos así. Él se puso a enseñar a las personas, a hablar, a dar discursos sobre un mundo diferente, un nivel diferente, un reino diferente. Decía que allá el reino de la vida, esta que tenemos otro reino de la vida material, que es un reino realmente, como decimos, transitorio, o sea, podemos multiplicar y todo lo que sea, pero no avanzamos más de ahí, o sea, el cuerpo termina y el espíritu sale. Entonces, ¿qué pasa con Jesucristo? Jesucristo, para poder enseñar a las personas, pues hablaba en parábolas. O sea, ¿para qué? Para que las personas no entendieran lo que estaba diciendo, que si escuchaban no entendieran. O sea, tienen oídos y no oyen, tienen mirada, o sea, tienen la vista pero no ven. O sea, veían a Dios, a Jesucristo, que era el mismo Dios, pero lo veían como hombre cualquiera, no era para ellos nadie diferente. Y eso es lo que él quiere ahora retomar, o sea, hacer que esta gente entienda que hay algo importantísimo que se llama creer con creer sin dudas, tener fe. Y para poder tener fe hay que creer realmente. Y hay que creer sin dudar que eso va a pasar. O sea, es como si yo hoy, mañana va a ser jueves. Ok, y es jueves. Creemos en eso y es verdad. Que si tomamos agua se nos quita la sed. Creemos en eso y también se da. Eso, creencia. Esa creencia es la que Jesucristo viene a establecer, que la gente crea en Dios, en que hay un ser superior que nos va a dar respuesta de muchas cosas. Que aun cuando nosotros en la vida, digamos, material, tengamos eventos, tropiezos, malestares, a veces, o sea, tenemos lluvia de malestares. Nos falta el dinero, o estamos enfermos, o no tenemos techo, X, o tenemos enemigos que nos quieren, nos persiguen, nos levantan calumnias y esas cuestiones. Pero esas son cosas materiales. Y sobre esas cosas materiales también Jesucristo actúa, o Dios actúa. Y las puede solucionar, por lo menos en las enfermedades. Muchas veces Dios sana a las personas que piden con fe. La cuestión es pedir con fe. Y cuando esto pasa, y entonces es lo que trae a que yo lea esta parábola del sembrador. Está en Juan, está en Marcos 4. Y dice así, dice, de nuevo comenzó a enseñar junto al mar. Había en torno de él una numerosísima muchedumbre, de manera que tuvo que subir a una barca en el mar y sentarse. Y la muchedumbre estaba en la playa, o sea, a lo largo del mar, en la ribera. Les enseñaba muchísimas cosas en parábolas, o sea, no le hablaba muy claramente, sino en parábolas. Y les decía en su enseñanza, escuchad, salió a sembrar un sembrador, y al sembrar una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso y no había casi tierra. Y al instante brotó, pero por no ser profunda la tierra, salió y se marchitó. Y por no haber echado raíces se secó. Otra parte cayó en cardo y estos crecieron y taparon, la ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, que subía y crecía, dando 30 o 70 o 100%. Y después dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo le preguntaron los que estaban en torno suyo, o sea, los 12, acerca de la palabra. Y él le dijo, a vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios. Pero a nosotros, de fuera, todos ustedes les dicen palabras, porque mirando, miren y no vean, oyendo, oigan y no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Es decir,
¿Qué está diciendo Jesucristo con esto? Que Él está llevando algo, le está enseñando a la gente algo en qué creer. O sea, Él está llevando una palabra. Existe un ser diferente, un poder diferente. Y ese poder se da solo si las personas creen y tienen fe. El que tiene fe y pide con fe, se le concede, no sé por qué razón y cómo se hace, pero se le concede lo que está pidiendo. Cuando esa persona recibe eso, es porque pidió con fe y lo divulga. ¿Y por qué lo divulga? Para que las personas o las demás sepan que sí realmente existe un ser totalmente diferente que escucha y que nos oye y que nos da respuesta a lo que le pidamos. Pero eso se llama fe. Y Jesucristo lo que está buscando aquí es que la gente tenga fe en algo, que crea con fe en algo. O sea, que crea con fe en Él. Si no se cree en fe, no va a funcionar. Entonces pasa como la semilla, que las aves se la comen, o sea, los problemas se la comen, o que las confusiones de la vida misma, o sea, tanto problema que tenemos nosotros, tantos avatares, tantos sucesos, que se nos va la vida y, en eso y la fe no tenemos fe en nada, pues, no creemos en nadie, ni en nada. Y la otra parte es aquellas personas que realmente reciben, creen y tienen fe y piden, y lo que piden lo piden con tanta fe, que creen que ya está, que es verdad, que es cierto, que no dudan, que lo que están solicitando se les da. Entonces significa que esta parábola nos habla de cómo Jesucristo nos está diciendo claramente que no tengamos tanto temor por la vida, que hay problemas en la vida, que sí es cierto, hay muchísimos problemas. Hay muchísimos problemas que nos alcanzan, hay muchos avatares, muchos dolores, muchas enfermedades que nos pueden alcanzar nos debilitan. Y muchas veces nos pueden llevar a muerte. Por lo que nos dice en Eclesiástico que las dos enfermedades más mortales son la tristeza y la angustia. Y es cierto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesucristo? Uno, en esta parte sería, no te angusties, ya está, y no te entristezcas, vive feliz, busca de ser feliz, busca de creer en Dios. Que aun cuando tú veas todas las cosas oscuras, que aun cuando tú veas que todo se está cayendo, que aun cuando tú veas que todos los problemas se te vienen encima, tú te mantienes y crees que todo se va a solucionar y que tú vas a salir bien del paso. Cuando tú crees y eso lo piensas y es cierto, lo tienes como una verdad, como una cuestión que es sólida, que nada ni nadie te la va a poder hacer cambiar porque tú crees, es verdad, Dios está aquí y Dios nos está oyendo y Dios está permitiendo que nosotros podamos tener fe y creer sin duda. Y entonces nosotros ahora nos entregamos a Dios para que Él se encargue de las cosas que nosotros nos están preocupando y que Él venga y nos salve, nos dé la solución de estos problemas. Sean problemas materiales, sean problemas tan inmateriales, sean enfermedades, sean cosas, problemas con personas, o sea, en el mismo mundo, la confusión de la misma sociedad. Y Él nos da la verdad, o sea, la solución a esa petición. Cuando eso pasa, ¿qué es lo único que podemos hacer nosotros? Divulgarlo. Dios existe, es cierto. Pues si tú le pides con fe, Él te lo da. Cuando eso pasa y cuando eso florece, es cuando tú estás produciendo el 30, el 60 o el 70% o el 100%. Porque estás creyendo y estás tú llevando la fe a otras personas. Y estas otras personas entonces creen y dejan de estar en la oscuridad. Y cuando tienen algún tipo de problema, pues pueden solicitar la ayuda a Dios.
esa es la parte importante que tiene este libro, la Biblia, que nos va enseñando. Esto es una enseñanza, no es una advertencia, no es una petición, sino es como un remedio, es como un incentivo a que nosotros podamos resolver las cosas, o las que no podemos, aquellas que no podemos resolverlas, entregárselas a Dios con fe, y que sea Dios o esa energía que existe que dé soluciones a esa, a esa petición, hasta que yo haga, para que no se haga tan fastidioso. Bueno, hasta luego, pues. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.